Buenas tardes, Silver, Ignacio. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Vamos a guardar unos minutitos, por favor, 5 minutos, a que se vayan conectando sus compañeros y después vamos a dar Está inicio bien, a nuestra clase, ¿ya? está bien. Vayan colocando sus nombres en el chat, por favor.
Bueno, Silver, Ignacio. Doctor. Bueno, como Diga. los dos van a participar, yo les voy a dar a ustedes 5 puntos de su trabajo, ya extra, porque han asistido a la clase del día de hoy. Con ustedes voy a ir avanzando. Entonces voy a tomar nota de su participación. ¿Está bien? El premio Sí, muchas gracias, doctor. a su Gracias, esfuerzo doctor. también, porque es un esfuerzo pasar clases sábado en la tarde. Yo estoy pasando clases desde las 6 de la mañana. Entonces, les voy a pedir, por favor, que me echen una manito con la clase. Estoy un poco ronco de la garganta por lo que he estado hablando toda la mañana, ¿ya? Y ahora la tarde. Entonces, vamos a ver dos temas que, a ver, denme un segundito, voy a compartirles el contenido. Un segundito, por favor. Voy eliminando algunas cositas. Les voy a rogar que me ayuden con la lectura de las diapositivas, así yo puedo explicarlas, ¿ya? Y ¿Está bien? les voy a pedir, lógicamente, su participación a este contenido, ¿ya? A ver, voy a compartir. ¿Podemos intercalar o cómo hacemos, por favor, Silver y Sí, Ignacio? me parece bien intercalado. Por favor, Sí, podría ser intercalado, doctor. ya. Vamos a ver, bueno, yo un poquito les voy a dar la explicación de este contenido, el tema 5, que es la ley con relación al tiempo y el espacio, que entra a su vigencia, y también vamos a ver el otro tema que se denomina la ley penal en cuanto a las personas y a la teoría del delito. En esta primera vamos a ir viendo cuándo nace una ley penal, cuándo muere una ley penal y dentro de la lógica cuál es la hermenéutica para la aplicación de la misma. Cuando veamos el próximo tema en el que vamos a desarrollar la ley penal cuanto a las personas, vamos a ir viendo ciertas características inherentes al delito como con relación al individuo, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con el primer subtítulo que son el nacimiento de las leyes penales. Por favor, el que guste puede echar una lecturita en esta primera diapositiva, así yo voy explicando cada una paso a paso. Bien, empezaré, doctor. Ya, gracias. Nacimiento de las leyes penales. Promulgación y publicación de la ley son los actos formales que siguen a la sanción de las leyes. Ya, hasta ahí nomás. Dentro de la lógica sabemos nosotros de que las leyes nacen del Estado, es lo que habíamos visto en anteriores clases, ¿no? Y estas deben cumplir ciertas formalidades y procedimientos que son propiamente legislativos, ¿no? Nacen de lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional en virtud a un proyecto y este obviamente es enmarcado y sale a la vida con la promulgación. La promulgación va a ser el procedimiento en el cual una ley es sancionada por el presidente, es firmada por el presidente para que entre en vigencia. Y obviamente la publicación que se lo hace en la Gaceta del Estado, en el cual toda norma, una vez publicado, va a entrar en vigencia plena, salvo que la misma normativa señale lo contrario, ¿no? Porque va a haber normas en las cuales van a ingresar a su cumplimiento con posterioridad, dependiendo de las circunstancias. El Código de Procedimiento Penal, por ejemplo, ha tardado 2 años en su efectiva cumplimiento total de la norma. ¿Ya? ¿Puede continuar con la lectura, por favor? Sí. De la promulgación viene la ejecutoriedad y de la publicación surge la obligatoriedad.
Cuando nos referimos a la promulgación, hemos dicho que es el procedimiento legislativo para que nazca una norma, ¿no? El procedimiento es importante, ya que una vez promulgada esta ley, ¿no? Tiene que darse cumplimiento. Y una vez publicado, ¿no? Es obligatoria para que todos los bolivianos y bolivianas lo cumplan, desde la máxima autoridad, como es el presidente, hasta el último de los ciudadanos que están dentro del territorio boliviano. Continúe, por favor. La promulgación es el acto por el cual el jefe de Estado declara la ley de la República, la sanciona por el Congreso y ordena su cumplimiento. Acto de privativa atribución del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero la promulgación debe ser conocida y para ello es necesario la publicación, que no es sino la divulgación de la promulgación. Ya. Este procedimiento es el que se sigue con todas las leyes para que sean promulgadas, tenidas como ley del Estado Plurinacional de Bolivia y, lógicamente, debe cumplirse. Ahora, existe una salvedad hoy en día de que en anteriores legislaturas ocurría la posibilidad de que el presidente pueda observar una normativa y se suspendía la promulgación durante un año legislativo. Pero hoy en día se ha modificado según las nuevas normas aplicables, en las cuales el presidente debe promulgar, caso contrario, en un plazo establecido, es el presidente del Senado quien promulga esta ley, ¿no? Entonces, un poco trata de agilizar y evitar la demora de la promulgación de las leyes. Pero igual, al no promulgar el presidente, lo promulga el presidente de la Asamblea Legislativa y también existe la necesidad de la publicación. Esto se dio un problema justamente en el gobierno transitorio de la presidenta Yanine Áñez, en el cual habían ciertas leyes que estaban siendo propuestos para su promulgación y había ciertas observaciones por parte de la presidenta y no las promulgaba. Entonces, la presidenta del Senado en ese momento, que era Eva Copa, amenazó, ¿no?, de que ella, dentro de sus potestades y prerrogativas, tenía la facultad de promulgarla, que sí es cierto porque la ley así lo prevé. Entonces, hubo esa pulseta entre la presidenta y la presidenta de la Asamblea Legislativa. Pero esas normas fueron dando vida y, bueno, hasta lo que hoy en día tenemos, ¿no? Con referencia a lo que ha sido el bono contra el hambre, especialmente, que era una ley que la presidenta propuso para apoyo económico a las personas por el COVID-19, pero que fue modificado por la Asamblea, cambiado por el nombre a un bono contra el hambre. Pero esto obviamente no se dio hasta que se cambió de gobierno, entró Luis Arce y recién se pudo pagar este bono. ¿Ya? Entonces, este es el procedimiento para el nacimiento de una norma. Como quien dice, la promulgación va a ser la firma, la cual le va a dar vida a una norma, y la publicación le va a dar la obligatoriedad para el cumplimiento de todos los bolivianos y bolivianas. ¿Puede continuar con la lectura en la diapositiva siguiente, por favor? Nacimiento de las leyes penales. El artículo 81 de la Constitución Política del Estado de 2004 señala: la ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria de la ley misma. Ya. ¿Por qué recurrimos Salvo que, como... perdón. ¿Por qué recurrimos a la ley, a la Constitución Política del 2004 y no la actual Constitución Política del Estado, que es del 2009? Lastimosamente, no existe ningún articulado que nos hable sobre el cumplimiento obligatorio de las leyes, pero sí lo hacía la Constitución de los 2004 del 81, en el cual se tenía de que la ley es obligatoria desde el día de su publicación, ¿no?, en la Gaceta del Estado.
Dentro de la lógica, hoy se tiene lo mismo, pero lastimosamente se ha omitido en la nueva Constitución establecer un artículo sobre este contenido. ¿Puedo continuar, por favor? Salvo, perdón, Sí, sí, salvo está que, bien. como lo prevé la misma ley promulgada, puede establecer un plazo diferente para su entrega en vigor. Ya. Esta excepción es, como se dice, una excepción a la regla. Normalmente toda ley entra en su cumplimiento pleno desde el momento de su promulgación y su publicación, salvo casos especiales en los cuales se ha determinado que la ley vaya aplicándose parcialmente o con posterior a su promulgación. En el caso, les había dado el ejemplo del Código de Procedimiento Penal vigente actual, ¿no? Se promulgó el mismo, pero recién entró en vigencia posteriormente a los 2 años de su promulgación, ya que se veía la imposibilidad de cambiar completamente el procedimiento penal. Entonces se le dio una data de 2 años para poder ir implementando el mismo, ¿no? Ya que el mismo nace a la vida el 2013, no, perdón, el 90, ¿no? Y después de los 2 años, el 92 entra en vigencia, porque es de la fecha 25 de marzo del 99 que nace a la vida la ley del Código de Procedimiento Penal. Y posteriormente entra en su vigencia recién a los 2 años. Voy a leer las partes transitoria de este mismo ordenamiento jurídico, el cual establece justo esta parte, lo que les digo, la aplicación. Disposiciones transitorias, dice vigencia. El presente código entrará en vigencia plena 24 meses, 2 años, quiere decir, después de su publicación, y se aplicará a todas las causas que se inicien a partir del vencimiento de este plazo. ¿Qué quiere decir? El artículo primero de las disposiciones finales del Código de Procedimiento Penal daba un cumplimiento postergado a 24 meses de su promulgación. Como esa norma, hay otras normas que han dado esa vigencia plena con posterioridad. Por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil, también de la misma manera, no se ha entrado en vigencia a plenitud en su promulgación, uno, debido a que se le dio un tiempo para el asimilado de los profesionales y de los jueces, y además debido también a un amparo constitucional que se dio por parte de la ley notarial, porque sabemos muy bien que la ley notarial va a ampliar ciertas actuaciones a los notarios que antes eran judiciales. Por favor, ¿me lo puede leer? Derogación de la misma. Las leyes penales tienen una vigencia hasta que otra ley expresa la abrogue o la derogue, pero puede suceder que algunas leyes de orden penal pierdan su fuerza sin haber sido derogadas por otras, tal cual ocurre cuando vence el plazo que se le señaló. Estas son las llamadas leyes temporales. Ya, hasta ahí. Si bien hemos visto que el nacimiento de la ley penal se da a momento de la promulgación y publicación de una ley, también es importante tener claro de lo que las leyes también pueden tener una finalización, ¿no? De la norma que se denomina la derogación de la misma. Que esta quiere decir que va a ser cambiada, modificada por otra, ¿no? Que puede ser total o parcialmente, dependiendo de las circunstancias, ¿no?
o en otras circunstancias puede darse que la misma ley deje de ser vigente porque ha cumplido su función preestablecida o que la misma ley determinaba un tiempo de vida de la misma. Entonces, en estas circunstancias, una ley deja de existir cuando es modificada por otra ley o es completamente reemplazada por la misma, o cuando la misma normativa establece un tiempo determinado y posteriormente a su cumplimiento deja de existir. ¿Ya? Por favor, continúe. La validez temporal de la ley puede cesar también por haber desaparecido el objeto o circunstancias que le dieron nacimiento. Ya. En algunas circunstancias es muy raro, ¿no? Pero se da la posibilidad de que la validez de una ley puede ser debida a una circunstancia especial, ¿no? En la cual, al desaparecer esta, deja de existir la normativa. Por ejemplo, nos vamos a salir un poco de la materia penal para ir dando este ejemplo. El tema, por ejemplo, del decreto supremo que se dictó por la presidenta Yanina Áñez, dando el tema de la pandemia, ¿no? Va a dejar de existir a momento de que desaparezca esta pandemia. Aunque hoy en día estamos bastante complicados, no se sabe cuándo va a ser esto, ¿no? Porque la misma dice mientras dure la pandemia. Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar? ¿Cómo va a durar esto? No sabemos realmente. Es también una imposibilidad de determinar el tiempo de duración de esta ley que entra a vigencia por el tema de la pandemia. ¿Ya? Entonces, ahí vemos las dos circunstancias en las cuales una normativa puede desaparecer cuando es derogada, abrogada o cumple su tiempo de vida, o cuando el hecho que está regulando desaparece. Por favor. Sucesión de las leyes penales. La ley penal rige desde el día que ha sido publicada hasta que es derogada o abrogada por otra ley. Ya. Hay que aclarar respecto a la derogación y a la abrogación, decíamos que puede ser modificada total o parcialmente, pero es importante que una ley no puede desaparecer sin que exista previamente la sustitución de otra norma que reemplace a esta. Porque si no, causaríamos lo que se denomina un vacío legal y no podría dejar de existir la norma anterior, ¿no? Por favor, continúe. Excepción en la doctrina y en la legislación penal, dando lugar, en ciertos casos, a la retroactividad y a la ultraactividad de la ley penal. ¿A qué nos vamos a referir con la retroactividad y a la ultraactividad? Si bien sabemos que la normativa aplica desde el momento de su nacimiento, ¿ya? La retroactividad sería, digamos, regresar al pasado para la aplicación de la norma. Esto es prohibido, ya que se señala que la ley es para lo venidero, es decir, hacia el futuro. Se promulga hoy 10 de abril del 2021, entonces va a ser aplicable para los delitos que se cometan a partir de hoy para adelante. Aunque en algunos casos se establece que existe la ultraactividad de la norma que puede ir hacia adelante o hacia atrás en el caso de la retroactividad, ¿no? Pero solo son en casos especiales y particulares que la misma ley permite, que lo vamos a ver más adelante. Por favor, continúe. El hecho de que una ley se extinga y otra nazca da lugar a la sucesión de leyes penales, dentro de la cual pueden presentarse 4 situaciones. Continúe. La ley penal creada, perdón, la ley penal crea un delito que antes no existía. Ya, ahí un ratito. ¿En qué La ley circunstancias? 9, No, hasta ahí nomás, uno por uno vamos a ir. La ley crea, dice, la ley penal crea un delito que antes no existía. Dentro de una lógica, puede existir que una ley sea promulgada dando vida a un hecho ilícito
que anteriormente no tenía existencia. Esta circunstancia, entonces, va a ser singular porque no va a haber normativa que se emplace a otra anterior, sino que esta es la primera ordenamiento jurídico que va a regular cierto acto que anteriormente era inexistente o no era considerado ilícito. Por ejemplo, en la antigüedad, el tema del tráfico de órganos no era considerado un hecho ilícito. Hoy en día sí. Entonces, al momento de considerarse como ilícito al tráfico de órganos, se ha creado un ordenamiento jurídico, una ley que da vida a un nuevo hecho delictivo. Hoy en día podríamos ver que si en un futuro corto o mediano plazo se crean leyes que vayan a perseguir a los ilícitos informáticos, también obviamente estaríamos hablando de esta normativa que crea un ordenamiento jurídico nuevo y obviamente tipifica un hecho ilícito y sanciona el mismo. 2, por favor. La ley nueva deja de considerar como delito una acción que antes era delictuosa según la ley anterior. Ya. En algunas circunstancias puede existir que una normativa antigua que identificaba como hecho ilícito un acto que al nacimiento de otra ley puede extinguir esa acción de considerarla como delito. Entonces, deja de existir el delito y por consiguiente ya no habría persecución penal. Por ejemplo, anteriormente la bigamia era considerada como un delito, ¿no? Que era estar casado con dos mujeres. Hoy en día no constituye un delito ya, sino una causal de divorcio, antes del nuevo Código de Procedimiento Penal, que consideraba una causal la bigamia, ¿no? Hoy en día sabemos muy bien que ya no hay causales en el Código de Familia, simplemente hay que identificar que ya no manejan o no tienen la misma visión de vida. Entonces, en esta circunstancia, una norma puede eliminar la tipicidad de un ilícito que considera que ya no es muy importante o no considera, digamos, que es delito. Por favor, continúe. Manteniendo el carácter delictuoso del hecho, la ley nueva es más severa. Ya. También se puede dar el caso en el cual, manteniendo como hecho ilícito un hecho que anteriormente la norma lo tenía establecido, pero por la problemática social podría empeorar la pena. Si, por ejemplo, violación hoy se entiende por de 5 a 15 años, la norma que lo vayas a suplir podría hablar de una pena de 10 a 25 años. Entonces, ahí vemos de que la norma penal podría empeorar la situación del imputado en estas circunstancias, ¿no? Por favor, siguiente. 4. La ley la ley nueva finalmente modifica la ley anterior haciéndola más benigna. También lo contrario al punto 3 podría ser de que considere que la pena era muy grave, a un hecho que si bien causa daño al bien jurídico protegido, pero es necesario ampliar el beneficio al imputado, entonces reduce la pena. En esas circunstancias, la pena es menor de la última ley que la anterior, ¿ya? Ahí vamos a ver lo que es la isretroactividad y la ultraactividad. La isretroactividad dice, ¿no?, que dentro de los principios penales se puede ser retroactiva la normativa cuando la ley anterior es más beneficiosa o cuando la ley futura es más beneficiosa, siempre desde la perspectiva de beneficio en favor del imputado. Es decir, se va a buscar de que el imputado sea sancionado, sea juzgado y sea sancionado con la pena que cause menos daño al imputado. Esto como un beneficio a este, que podría ser contrario a los intereses de la víctima, que considera, digamos, que ese hecho no lo beneficia a este, más bien debería dársele una pena mayor, ¿verdad? Por favor, la retroactividad de la ley penal. Bien, la ley penal es aplicable a todos los delitos cometidos desde el momento de su vigencia. Mira al porvenir, no al pasado. Por tanto, los delitos cometidos antes de que entrara en vigor no caen bajo sus preceptos. Exactamente. Entonces, aquí tenemos que la norma penal dice,
siempre va a ser a lo venidero, no debería ser hacia normas o situaciones o circunstancias pasadas. Dentro de la lógica, un ordenamiento jurídico va a entrar en vigencia y debe atender los casos que estén dentro de su vigencia, ¿no? Si hoy se promulga una ley, será para el futuro, no viendo casos que se estén juzgando o se están viendo con anterioridad a esa promulgación, aunque existiera una ley anterior. Pero vamos a ver que hay excepciones. Por favor. Este principio sufre, sin embargo, una excepción en casos de que la ley posterior a la comisión del delito sea más benigna que la ley, perdón, que la que se halle en vigor en ese momento de su ejecución. Entonces, aquí vemos que la ley penal, en algunos casos, se puede analizar el cumplimiento de una ley o la ejecución de una ley tanto de manera retroactiva o ultraactiva, cuando la norma más beneficiosa sea en favor del imputado. Es lo que les decía, ¿no? Que la norma sea menor, ¿no? Entonces podría pedir el imputado que sea juzgado mediante esa norma, no con la norma más dañina. Continúe, por favor. La ley más benigna debe tener siempre efecto retroactivo, aun cuando sobre el hecho hubiera recibido sentencia firmada, pues cuando el poder social estima que determinado hecho no debe ser penado o que debe ser castigado con pena menor, seguir penando o seguir castigando con una pena más grave constituye un acto de indudable injusticia. En esta circunstancia dice que el colectivo social, al reducir una ley o una norma, dando una sanción menor, ¿no? Se entiende de que puede beneficiar a las personas que incluso, dice, aún teniendo ya una sentencia, pueden beneficiarse por la norma más benigna. Entonces se entiende, ¿no? Que muchas veces la norma penal va a tratar de ayudar al imputado en lo que va a ser sus castigos. Validez de la ley penal en el espacio, por favor. Principio general de territorialidad dice que si el delito se ha cometido en territorio nacional, se aplicarán las leyes que rigen ese territorio, no importando la nacionalidad del autor. Ya. Aquí es muy importante ver, por ejemplo, la vigencia de las normas. Siempre hemos dicho de que toda norma es emanada por autoridad pertinente, es decir, del Estado Plurinacional de Bolivia va a ser quien va a dictar las leyes en materia penal, civil, comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Que son de aplicación dentro del que es el territorio nacional. Cuando vemos la validez de la ley penal en el espacio, vemos de que las normas siempre se van a aplicar dentro del territorio nacional. Aún existe, digamos, conflictos de que los ciudadanos que sean juzgados sean nacionales o extranjeros, ya que la ley aplicable dentro del territorio nacional es la boliviana. Aunque en algunos casos, por ejemplo, otras legislaciones señalan lo contrario, ¿no? Que debería aplicarse la ley del ciudadano de su país. Pero sin duda esto es conflictivo. En nuestro país siempre se va a regir sobre las normas bolivianas. Los numerales 1 y 2, por favor. Numeral 1. La aplicación de la ley penal en caso de que el delincuente traspase los confines del estado en que perpetró el delito. En estas circunstancias, Punto número 2. perdón, el 1 primero. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si una persona comete un delito acá en Bolivia, ¿no? Y escapa a un país vecino, puede ser Chile, Argentina, Perú, ¿no? Entonces, ¿por qué normativa se le va a juzgar? Dentro de la lógica tendría que ser bajo la normativa donde se haya realizado el ilícito, ¿no? Como sería, digamos, si se ha cometido en Bolivia, con la norma boliviana, si se ha cometido en la norma chilena, con la norma chilena. 2, por favor.
Punto número 2. La aplicación de la ley penal en caso de delitos cometidos fuera del territorio del Estado. En estas circunstancias, cuando se han cometido los delitos fuera del Estado, serán bajo la normativa extranjera, pero no en nuestro país, sino en el país donde se haya cometido el ilícito. ¿Se comprende, no? Estos dos puntos, por favor, si tienen alguna duda hasta acá. Doctor, sí, una duda. ¿Y por qué algunos países piden la extradición de delincuentes? En un caso en Estados Unidos, yo no entiendo muy bien esto. ¿Por qué, digamos, en el caso de Chapo Guzmán, am, Estados Unidos pedía que se mande ahí al Chapo para juzgarlo, aunque él ha cometido delitos dentro de México, ¿no? Ya, vamos a ir viendo eso más adelante, pero te voy a responder. Resulta de que hay ciertos delitos considerados, digamos, extraterritoriales. ¿Qué quieren decir? Si bien son realizados en un país, pero sus efectos van a ser en otro país. En el caso de Chapo Guzmán, por ejemplo, elaboraba droga en México, pero esa droga era enviada a Estados Unidos, entonces los efectos son en Estados Unidos. Y obviamente, por esas circunstancias, el gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición del Chapo para que ellos puedan juzgarlo y lógicamente condenarlo. Entonces son también reglas de derecho internacional las cuales permiten que algunos países o países extranjeros puedan pedir que una persona sea entregada de un país a otro para ser juzgado. Normalmente esto dirigido a delitos bastante graves, como sería el narcotráfico, que es considerado, por ejemplo, un delito de lesa humanidad. ¿Ya? Licenciado. ¿Perdón? Sí, quería hacer una consulta respecto al punto número 2. Sí. Desde el punto número 2 indica, ¿no?, que la aplicación de la ley penal en caso de delitos cometidos fuera del territorio del Estado tendrían validez, ¿no?, en el país, pero sin embargo no entraría en contraposición con el numeral 4 del artículo número 1 del Código Civil Boliviano, o Código Penal Boliviano, perdón. Vamos a analizar. A ver, vamos a ver el artículo 1 del Código Penal. Dice, numeral 4 me dice, ¿no? A los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado boliviano, ahí se entiende, la fe pública y la economía nacional, esta disposición será extensiva a los extranjeros si fueran habidos por extradición o se hallaran dentro del territorio de la República. ¿Qué ocurre? Miren, esto normalmente delitos graves, como les decía, por ejemplo, la falsificación. Se conoce y se sabe que mucho dinero boliviano es falsificado en el Perú, ¿no? Entonces, el delito se lo va a cometer en el Perú porque es la falsedad material, ideológica y utilización de instrumento falsificado, ¿no? Para efectos de enriquecimiento es producido en el Perú, pero sus fines van a ser cometidos en Bolivia, porque se va a traer ese dinero falsificado a Bolivia para hacerlo circular y obviamente causar daño a la economía del Estado y de la población. A eso se refiere, no habría contradicción, ¿ya? ¿Está bien? Sí, está bien, doctor. ¿Ya?